Hay algo extraño en la forma en que vivimos nuestro trabajo. Lo hacemos con energía cuando alguien nos mira. Lo descuidamos cuando nadie supervisa. Ponemos esfuerzos si hay recompensa visible. Lo dejamos a medias si no hay aplausos inmediatos. Vivimos divididos. Una cara para el jefe, otra para el escritorio vacío, una máscara para la evaluación de desempeño, otra para la rutina del martes por la tarde. Esta dualidad nos agota, nos deja vacíos, nos convierte en actores exhaustos de nuestra propia vida. Hace más de 2000 años, un hombre escribió una carta desde una celda romana. Su nombre era Pablo. Su situación era desesperada. Cadenas en sus muñecas, soldados custodiando cada movimiento que hacía y la muerte acechando cada amanecer. Sin embargo, desde ese calabozo oscuro y húmedo, escribió palabras que transformarían la forma en que la humanidad entiende el trabajo. No habló de técnicas de productividad, tampoco ofreció fórmulas de éxito empresarial. Más bien mostró algo mucho más profundo, mucho más radical, una verdad que convertiría la tarea más monótona en un acto de adoración sagrada. Vamos por un momento al Edén, al momento exacto donde todo se dañó. El huerto estaba lleno de vida, cada árbol cargado con frutos. El aire fresco de la tarde movía las hojas con una brisa que sabía a eternidad. Dios caminaba entre los árboles. Su presencia era tan natural como el rocío de la mañana. Adán y Eva conocían ese sonido, los pasos del Creador sobre la hierba del huerto. Era el momento de comunión, el encuentro diario donde el cielo tocaba la tierra, donde el Creador compartía con la criatura. Pero ese día fue diferente. Ese día el sonido de los pasos divinos no produjo gozo, más bien produjo terror y espanto. Habían comido del fruto prohibido. La serpiente había sembrado la duda en el corazón de ellos. La serpiente les había dicho: con que Dios os ha dicho. Esas palabras abrieron la puerta. La desobediencia entró como un veneno y ahora, con el jugo del fruto aún en sus labios, comprendieron algo espantoso. Estaban desnudos, expuestos, vulnerables. La vergüenza cayó sobre ellos como un peso insoportable. Buscaron hojas de higuera, tejieron delantales inútiles. Intentaron cubrir lo que había sido descubierto, pero las hojas eran insuficientes. La vergüenza era más profunda que la misma piel. Entonces oyeron su voz: ¿dónde estás? No era la pregunta de quien busca información, era la pregunta de quien ofrece oportunidad, el llamado del Padre al Hijo escondido, la invitación a salir de las sombras. Adán contestó desde detrás de los árboles: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La vergüenza había construido un muro, el pecado había creado distancia entre la criatura y su creador, y la higuera se convirtió en el símbolo de todo intento humano de cubrir nuestra realidad ante Dios. Quisieron usar la libertad que Dios les había dado para esconderse de él. Pensaron que los árboles podían ocultarlos del omnipresente. Creyeron que el follaje de los árboles podía bloquear la mirada del omnisciente, de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo ve. Fue el primer autoengaño humano, el primero de millones. Esta historia nos muestra algo profundo sobre nuestra naturaleza caída. Usamos nuestra libertad como manto para cubrir la maldad, como excusa para evitar la rendición de cuentas, como justificación para el descuido del deber. Trabajamos bien cuando nos observan, descuidamos cuando estamos solos. Servimos con alegría
cuando hay recompensa visible, pero nos quejamos cuando nadie nos aplaude. Vivimos escondidos detrás de nuestras propias higueras, detrás de nuestros árboles de excusas, follajes de justificaciones, sombras de hipocresía. Pero Dios no acepta higueras como cobertura, no acepta hojas como vestidura, no permite que el árbol más frondoso oculte al pecador de su mirada amorosa, pero también escrutadora. ¿Dónde estás? Esa pregunta sigue resonando hoy, no como amenaza, sino como invitación a salir, a vivir en la luz, a trabajar bajo la mirada constante del Omnipresente. Escucha ahora las palabras que el apóstol Pablo escribió desde aquella celda romana. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lee esas palabras otra vez, léelas despacio. Allá dice, todo lo que hagáis. No dice las cosas espirituales que hagáis, no dice los ministerios que hagáis, dice todo, cada tarea, cada responsabilidad, cada deber del día a día. La palabra griega para todo significa literalmente cada cosa sin excepción. El informe que nadie leerá, el piso que nadie notará si lo trapeamos o no, la tarea administrativa que parece insignificante, el correo electrónico que contestas después de medianoche, etc. Todo. Pablo escribía a una comunidad donde habían esclavos, personas que trabajaban sin derechos, sin salario justo, sin esperanza de ascenso. Su labor era vista como algo insignificante, como incluso indigna, como simplemente necesaria para mantener funcionando la maquinaria del imperio. Estos esclavos cristianos enfrentaban diariamente una tentación difícil de soportar: trabajar bien solo cuando el amo estuviera mirando, o descuidar cuando estaban solos, o hacer el mínimo esfuerzo necesario con tal de evitar el castigo, o vivir con resentimiento constante contra su propia condición. Y entonces el apóstol Pablo les dice algo muy tremendo aquí. No les dice que su trabajo no importa, les dice que importa infinitamente más de lo que imaginan. No les dice que finjan disfrutarlo, les dice que lo transformen cambiando para quién lo hacen. Hacedlo de corazón, dice allí. Y la palabra griega que está allí quiere decir desde el alma, desde lo más profundo de tu ser, no como actuación externa, más bien como una expresión interna, no fingiendo entusiasmo, sino generando verdadera pasión al cambiar nuestro enfoque para quién lo hacemos. El texto dice como para el Señor y no para los hombres. Y aquí está lo más tremendo del texto. Tu verdadero empleador no es el jefe que firma tu nómina, es el Señor que firmó tu salvación con su sangre. Tu verdadero supervisor no es quien revisa tu desempeño cada mes o cada 2 meses, es quien observa cada latido de tu corazón, y ese es solamente Dios. Nuestro comentarista dice que el deber del siervo debe cumplirse con justicia y diligencia, sin intenciones egoístas, sin hipocresías, sin apariencias diseñadas para impresionar. La fidelidad del creyente en su labor no depende de la supervisión humana, depende del temor a Dios, del conocimiento profundo de que actuamos bajo el ojo divino, que nunca parpadea, que nunca se distrae, que nunca falla en observar, que nunca se duerme. El trabajo debe realizarse con alegría y prontitud, evitando la pereza, rechazando el descontento con la providencia de Dios respecto a la posición social o laboral que ocupamos. Dios te puso donde estás, no por accidente, no por castigo, por un propósito bueno. El servicio a los superiores humanos
Debemos entenderlo es como un servicio directo a Cristo. No sirves a tu jefe siguiendo sus caprichos, sirves a tu jefe siguiendo el mandamiento de Cristo. Y eso cambia todas las cosas. La seguridad de que Cristo es quien otorga la recompensa gloriosa y final actúa como el principal estímulo para el cumplimiento del deber. No trabajas por el bono de fin de año, trabajas es por la herencia eterna. No buscas el reconocimiento del gerente general, lo que buscas es poder oír un día al maestro decirte: bien, buen siervo y fiel. El texto de Colosenses también dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Esta no es una recompensa por mérito, es una herencia por gracia. Los esclavos en el mundo romano no heredaban nada, no tenían derechos de propiedad, no podían dejar legado a sus hijos, dejar una herencia a sus hijos. Eran herramientas simplemente, ellos eran instrumentos, ellos eran tratados como propiedades. Pero en Cristo, el esclavo se convierte en heredero. El trabajador menospreciado se convierte en coheredero con Cristo. La tarea invisible se convierte en tesoro eterno. El servicio, no reconocido entre los hombres, se convierte en recompensa segura y gloriosa. Esta verdad debería sacudir cada lunes por la mañana. Debería transformar cada tarea tediosa. Debería cambiar de manera radical tu actitud hacia el trabajo, que te parece a veces indigno de tus talentos. En el tribunal de Dios, los rangos sociales desaparecerán. El juez justo tratará con igualdad a amos y siervos. El mal será castigado, la justicia será premiada, sin acepción de personas. El director ejecutivo y aquel que simplemente cuida una finca estarán en el mismo nivel ante el trono de Dios. La pregunta no será cuánto ganaste, será para quién trabajaste. La evaluación no será qué posición alcanzaste, más bien será con qué corazón serviste. El criterio no será cuántos te aplaudieron, más bien será si glorificaste a aquel que todo lo ve. Matthew Henry advierte que el descuido de estos deberes prácticos por parte de quienes profesan la fe se considera un autoengaño. Más aún, se convierte en causa de reproche para el Evangelio. Tu mal testimonio en el trabajo no solo te daña a ti, daña la reputación de Cristo. Cuando trabajas con pereza, dices que Cristo no te motiva suficiente. Cuando sirves con queja constante, declaras que el Evangelio no transforma tu actitud. Cuando haces trampa en tus responsabilidades o cuando eres desleal, proclamas que la gracia es licencia para la mediocridad y la infidelidad. Pero tú no puedes vivir así por tu propio esfuerzo. Y ahí está el problema. Intentamos trabajar con excelencia, pero ya sabemos que fracasamos. Prometemos cambiar y no lo hacemos. Volvemos una y otra vez a las mismas quejas. Decidimos servir con alegría, pero la amargura vuelve en la semana. Somos como Adán tejiendo hojas de higuera. Intentamos cubrir nuestra incapacidad con esfuerzo humano. Queremos ser mejores empleados, pero por fuerza de voluntad. Deseamos transformar nuestra motivación, pero que con pensamientos positivos. No funciona, no puede funcionar. El corazón humano caído no genera adoración espontánea en medio de la rutina, no produce gozo sostenido en medio de la monotonía de la vida, no mantiene excelencia cuando nadie observa. Necesitamos entonces un poder externo, una gracia que nos invada, una transformación que solo viene del cielo. Cristo vino no solo a salvarte del infierno futuro, vino a salvarte del infierno presente, de vivir para la aprobación humana. Murió no solo para perdonar tu pecado, murió también para liberarte de la esclavitud de trabajar para impresionar a otros. En la cruz, Jesús trabajó la obra suprema y Él dijo: consumado es. El trabajo de redención fue completado. La tarea de salvación
fue terminada y lo hizo perfectamente, sin supervisión humana, sin aplausos inmediatos y eso sí, tristemente, con todo el rechazo absoluto, pero resucitó para darte su espíritu. Y ese mismo espíritu, que lo llenó de poder para completar su misión, ahora vive en ti, te capacita para trabajar como para el Señor, te transforma desde adentro, te da una nueva motivación, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo poder. Así que no trabajas para ganar su favor, trabajas desde su favor que ya te fue dado. No sirves para ser aceptado, sirves porque ya fuiste aceptado. Y no te esfuerzas para merecer esa herencia, más bien te esfuerzas porque ya la heredaste. Esta es la diferencia entre la religión y el evangelio. La religión dice, trabaja duro para que Dios te ame, pero el evangelio dice, Dios te ha amado en Cristo Jesús por medio de la fe. Ahora trabaja desde ese amor. Así pues que transforma por el poder del Espíritu Santo que mora en ti tu rutina diaria en adoración. Vence el aburrimiento pensando ¿para quién trabajas? Deja de quejarte ante las dificultades, más bien confía en aquel que no se quejó e hizo una obra perfecta. Trabaja con integridad, aunque nadie te vea. Cumple tu ministerio, porque es para Cristo, es a Él a quien servimos. Deja que el lunes sea más bien un día especial, una oportunidad nueva para adorar a tu Salvador a través de tu labor. Y si estas cosas hacemos, un día escucharemos decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es trabajar como para el Señor, no porque tengas que hacerlo, sino porque en Cristo Jesús ahora tú puedes y deseas hacerlo.